Plantón nacional. Cuerpos de seguridad del Estado impidieron concentraciones en Caracas. Modificación. Dirigencia del Comando Constituyente entregó a directiva del CNE propuesta para cambiar las bases comiciales. Reunión. Papa Francisco recibirá a comisión de la Conferencia Episcopal Venezolana. Contra la polarización, Isaías Rodríguez aseguró que Constituyente contribuirá con la pacificación del país. Rechazo. Frente para la Defensa de la Democracia introdujo un recurso de amparo contra la Constituyente. Investigación. Fiscales de Argentina y Brasil intercambiarán información sobre sobornos de la constructora Odebrecht. Emotivo. Ariana Grande deslumbró con show benéfico en Manchester. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores. Estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y del mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo en el estado Vargas. Lo hacemos con un balance del Plan Quirúrgico Nacional en esta entidad. Nuestro compañero Orlefranc Amaya nos amplía. Buenos días, Orlefranc, adelante. Buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde un total de 190 personas han sido beneficiadas con el Plan Quirúrgico 2017, así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien aseguró que las jornadas se han realizado en los 3 principales hospitales de la entidad. Igualmente informó que entre las patologías atendidas están oftalmología, traumatología, esterilización, hernias, entre otras. En otro sentido, puntualizó que los médicos abordan las jornadas casa a casa para captar a los pacientes que ameriten alguna cirugía y que se realicen de manera gratuita. En la cámara de David Moreno, Orlefranc Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefranc. Ahora nos vamos a los Andes, al estado Mérida. Porque allí se han registrado fuertes lluvias que han afectado la distribución de agua potable. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos tiene los detalles. Gabriela, buenos días, saludos. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que el presidente de Aguas de Mérida, el ingeniero Omar Gutiérrez, y el director de Impraden, Gerardo Rojas, comunicaron que debido a las fuertes precipitaciones en la entidad se produjeron sedimentos y deslaves que afectan la distribución del servicio. Gutiérrez enfatizó que son las condiciones climáticas las causantes de esta afectación y no una condición política como lo han querido hacer ver. Explicó que hay microcuencas con arrastre de sedimentación jamás visto en el área que una vez que llegan al río Mucujún comprometen el tema de potabilización del agua. Señaló que la planta de potabilización tiene una capacidad de 1.200 litros por segundo, pero en las condiciones de barro baja a 500 litros. Por tal motivo, el agua potable no llega de manera normal a distintos sectores de Mérida. Gutiérrez instó a la comunidad a estar preventivos ante los planes de racionamientos que comenzarán esta semana a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gabriela, gracias. Continuamos en el estado Miranda. Lo hacemos con información del sector educativo. Alberto Rebeto nos amplía. Buenos días, Alberto, adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Educadores en Miranda se movilizarán con el fin de exigir la cancelación de ajustes salariales. Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Miranda, Citra Enseñanza, afirmaron que el gremio marchará hasta el Consejo Legislativo Regional para pedir se cancelen los ajustes salariales decretados por el Ejecutivo Nacional. Explicaron que la deuda estipula un aumento del 20%, retroactivo del 60%, además del bono de alimentación en 135.000 bolívares, pues apenas hace una semana aprobaron el aumento de 108.000 bolívares. Afirmaron que continuarán en la calle exigiendo la asignación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional con el fin de pagar la deuda. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos ahora al estado Táchira. Porque allá nuestra compañera Marine Glot nos informa sobre acciones de sanidad pública que ejecuta la Fiscalía. Buenos días, Marine, adelante.
Hola, buenos días. Próximamente 12 cadáveres serán trasladados al cementerio municipal de la ciudad de San Cristóbal en Táchira debido a que permanecían desde hace varios meses en la cava de la morgue del Hospital Central y sus familiares no los reclamaron. El acto de inhumación es una diligencia autorizada por el Ministerio Público y se ejecuta ante el riesgo de contaminación de los espacios del área de anatomía patológica. En el camposanto del sector Puente Real fue dispuesta una fosa común para estos cuerpos, que en su totalidad son masculinos, abandonados en la morgue. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. De los Andes a los Llanos, vamos al estado Guárico. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Nuestro corresponsal Eliezer Hernández nos reporta. Buenos días, Eliezer, adelante. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Guárico con información que se ha generado durante las últimas horas, y es que cuerpos de seguridad encabezados por los bomberos de esta entidad y Protección Civil lograron localizar el cuerpo de una joven de 18 años de edad quien cayó al precipicio por más de 150 metros desde Los Morros de San Juan, cuando se encontraba realizando actividades de escalada junto a un grupo de amigos durante el reciente fin de semana. Las autoridades indicaron que la joven era natural de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, y además cursante de la especialidad de odontología en la Universidad de Carabobo, y se encontraba en el estado Guárico de visita. Hacen un llamado a quienes decidan subir hasta el Monumento Natural Aristides Rojas a tomar en cuenta las acciones preventivas y localizar al grupo de guardaparques que se encuentra en el sitio para evitar que situaciones similares puedan registrarse. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Nos vamos ahora inmediatamente al norte del estado Guárico, al estado Aragua. Allí estudiantes universitarios respaldaron la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Jonathan Castellón con los detalles. Jonathan, buenos días. Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo Aragua, mostraron su total respaldo al proceso constituyente impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo, debido a que la entidad aragüeña fue el segundo estado con mayor número de postulaciones. Desde Telaragua, Jonathan Castellón, Noticiero Venevisión. Gracias, Jonathan. Finalizamos nuestro recorrido en los estados Anzoátegui y Monagas. Lo hacemos con información en materia de comunidad. Contactamos inicialmente a Nina Martínez. Buenos días, Nina. Adelante. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que habitantes del sector La Gulf de Puerto La Cruz denuncian el mal estado de la vialidad desde hace 4 meses. Ellos también manifestaron que debido a la llegada de la temporada de las lluvias, esto genera fuertes daños en los vehículos, por lo que también le hacen un llamado a las autoridades en materia de seguridad para que realicen operativos, ya que las calles se encuentran totalmente solitarias y oscuras en horas de la noche. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles en materia de comunidad desde el sector Las Garzas del municipio Maturín. Habitantes del sector Las Garzas de la parroquia La Cruz del municipio Maturín señalan que desde hace aproximadamente más de 15 años, cuando fue fundada esta comunidad, sus calles carecen de asfaltado. Esta situación lleva años y aún no se acuerdan de este sector, que no solo tiene problemáticas de asfaltado, sino de muchos servicios básicos. Asimismo, expresaron que las bombillas de los postes de luz se encuentran dañadas y en las noches la comunidad es una boca de lobo y se presta para actos delictivos. Exigieron a la alcaldía de Maturín que pase por la comunidad y los ayude a resolver el problema con los postes, porque están a oscuras y el AMPA se aprovecha de esta situación. Finalmente, denunciaron que la basura se ha ido acumulando, provocando malos olores y enfermedades a los niños de la comunidad. Hicieron un llamado para que el aseo urbano se acerque a las diferentes calles de este sector popular de la capital monaguense. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. Los cuerpos de seguridad del Estado impidieron el plantón nacional que había convocado a la Mesa de la Unidad Democrática en varios puntos de la capital, entre ellos la autopista Francisco Fajardo. Manuel Covela nos tiene los detalles. Así lució la autopista Francisco Fajardo desde tempranas horas, porque los cuerpos de seguridad no permitieron concentraciones en la vía. Cada vez que los manifestantes intentaban tomarla, actuaban los efectivos policiales. Pasadas las 10 de la mañana, la Policía Nacional Bolivariana avanzó desde la autopista hasta la Plaza Francia en acción dispersiva. Sin embargo, minutos después, los manifestantes se reagruparon y ocuparon la avenida Luis Roche, manteniendo la protesta. Nosotros estamos preparados mentalmente y físicamente para resistir esto, porque a lo único que le tenemos miedo es a no darle libertad a nuestros hijos.
Yo anhelo que nuestros hijos, que los hijos de Venezuela, que el que yo parí, pero los otros que no parí, porque como bien dijo Andrés Eloy, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los del mundo, estén orgullosos de la lucha que nosotros estamos dando por ellos. Con el paso de las horas, la actuación de los funcionarios obligó a los manifestantes a replegarse. El avance de los cuerpos de seguridad hizo retroceder a los manifestantes que salieron por la Plaza Francia de Altamira hacia las partes más altas de Altamira. Ya en horas de la tarde, los efectivos habían tomado control de la avenida Luis Roche, Francisco de Miranda y Plaza Francia. Inclusive actuaron en un edificio y en la puerta de un hotel de la zona. También dispersaron a manifestantes en Choao, UCB y La Candelaria. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La dirigencia del Comando Constituyente Zamora 200 entregó a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral una propuesta para modificar las bases comiciales e incluir el referendo aprobatorio en el resultado final de la Asamblea Nacional Constituyente. Diana Vázquez tiene los detalles. El documento fue entregado por el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El convocante, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, exhorta con un decreto que consta de un artículo único a la Asamblea Nacional Constituyente para que someta a referendo aprobatorio el proyecto de constitución que surja del seno de esta Asamblea. Jorge Rodríguez, jefe del Frente de Estrategia y Propaganda del Comando Constituyente Zamora 200, dijo que tiene información sobre la preinscripción de candidatos de oposición. Son rumores, pero son rumores sustentados. A mí me señalaron que un diputado llamado Henry Ramos Alub se inscribió por los pensionados, porque él es pensionado del extinto Congreso de la República de Venezuela, pero no puedo afirmar, tendrían que ser ellos quienes señalaran, sí, en efecto. Rodríguez aseguró que hay reuniones privadas entre el gobierno y la oposición, pese a que la Mesa de la Unidad, a su juicio, ha incumplido con los compromisos del diálogo. Ayer contábamos más de 100 reuniones, secretas, no secretas, semisecretas, públicas, con los sectores de la derecha venezolana. La mayoría, le digo, ay Dios mío, hay que tragarse a veces un sapo para reunirse con cierta gente, y lo hemos hecho. El jefe del Frente de Estrategia y Propaganda del Comando Constituyente Zamora 200 rechazó los cuestionamientos de ONGs contra el proceso político. Denunció que los técnicos electorales son tarifados para atentar contra la convocatoria. La dirigencia del Comando Constituyente Zamora 200 confirmó que para el 10 de diciembre de este año se realizarán las elecciones de gobernadores y para el próximo año las presidenciales. Desde el CNE, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Guardia Nacional dispersó a los vecinos del oeste de Caracas que se concentraron en varios puntos en el llamado plantón nacional convocado por la Mesa de la Unidad. Euclides Sotillo con la información. Desde tempranas horas en Montalbán, Las Fuentes, el puente 9 de diciembre y la avenida Páez del Paraíso, se plantaron los opositores acompañados por dirigentes políticos con pancartas y gritando consignas. Sin embargo, luego del mediodía, la fuerza pública los dispersó con gases tóxicos y perdigones que irrumpieron dentro de conjuntos residenciales, resultando varias personas heridas y asfixiadas por la inhalación de bombas lacrimógenas. Fueron agredidos ya no con perdigones ni con bombas, sino también con balas que vienen de escopetas y de armas de fuego. Fuimos al conjunto residencial del Paraíso Los Verdes y hay gente, 3 de ellos conté, que están dializándose y no pueden salir porque están casi sitiados. 2 personas que fueron infartadas, lo está atendiendo la gente de la Cruz Verde, que están allí funcionando, y los vecinos tratando de defenderse de alguna manera. Los vecinos del oeste de Caracas insistieron que se mantendrán en las calles ejerciendo su derecho a la protesta. Se tiene previsto también que para este martes diputados a la Asamblea Nacional acudan a la Fiscalía General de la Nación para exigir protección para los vecinos que residen en el Paraíso. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Delcy Rodríguez, canciller de la República, y Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, se solidarizaron con los familiares de las víctimas de las recientes protestas. En su cuenta en Twitter, la canciller informó que los delitos de odio, producto de la intolerancia racial y política, serán atendidos en una subcomisión especial de la Comisión de la Verdad.
También retuiteó lo publicado por el ministro Reverol. Nos solidarizamos con el dolor de los familiares de las víctimas. Rechazamos todo acto de violencia que enlute a la familia venezolana. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la Comisión de la Verdad hace levantamiento de las víctimas de la violencia opositora 2017. El Papa Francisco recibirá al Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en audiencia el próximo jueves para abordar la situación que vive el país. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, informó que los representantes de la Iglesia Católica de Venezuela solicitaron el encuentro con el pontífice. La comisión que asistirá al Vaticano está conformada por Monseñor Diego Padrón, el cardenal Jorge Uroso Sabino, el cardenal Baltasar Porras, Monseñor José Luis Azuaje, Monseñor Mario Moronta y Monseñor Víctor Hugo Basabe. La Conferencia Episcopal Venezolana ha rechazado la redacción de una nueva constitución e insiste en la necesidad de la convocatoria de elecciones justas. Sin embargo, Monseñor Padrón aseguró que no sería un tema a discutir con el sumo pontífice a menos que él lo solicite. El Papa Francisco se pronunció sobre la situación de nuestro país el pasado 30 de abril cuando llamó a evitar la violencia durante las manifestaciones y pidió soluciones negociadas a la crisis. Fiscales de Argentina y Brasil acordaron intercambiar información sobre los sobornos de la constructora Odebrecht en países de Latinoamérica. El pasado viernes, las autoridades de ambas fiscalías se reunieron en Brasilia, en donde acordaron profundizar las investigaciones en las coimas ejecutadas por la empresa brasileña. Los procuradores de los dos países también convinieron activar el mecanismo contra la corrupción previsto en las Naciones Unidas. Dichas averiguaciones forman parte de la denominada Operación Lavallato. Amigas y amigos, 6:45 de la mañana, realizamos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Gladys Godoy necesita con urgencia Nimotop, Epamin y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por el teléfono 0412-722-0790 y 0424-252-9423. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:50 de la mañana, el Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia introdujo un recurso de amparo contra la Asamblea Nacional Constituyente. El documento fue remitido ante el Tribunal Supremo de Justicia. El coordinador nacional de dicha organización, Ricardo Conbellas, señaló que la iniciativa del Ejecutivo viola el derecho del voto universal, directo y secreto. Afirmó que el mecanismo también atenta contra el pluralismo político. La demanda lleva las rúbricas de José Elías Torres, secretario general de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica, y Luis Obregón del Colegio de Abogados del Distrito Capital. Durante un conversatorio realizado en Conatel, Isaías Rodríguez, integrante de la Comisión Presidencial para la Constituyente, dijo que hay que romper la polarización que existe en Venezuela. A su juicio, la Asamblea Nacional Constituyente contribuirá con la pacificación del país. Liz Flores nos informa. Los trabajadores de Conatel participaron en un encuentro en el que Isaías Rodríguez, exfiscal general de la República, analizó los alcances de la Constituyente y también se refirió a la decisión de los dirigentes de oposición de no participar en el proceso constituyente. Jurídicamente es impecable. O sea, tú convocas a un proceso y con quienes vayas a ese proceso, tú legitimas con la participación popular. Recuerda cuando ganó Caldera con un 17%, bueno, Caldera fue el presidente de la República con un 17%. La lectura es política, no jurídica. A mí me parece que la oposición está arriesgando mucho. Evidentemente el gobierno también está arriesgando. Pero tenía que arriesgar el gobierno para buscar la paz. La oposición está jugando a deslegitimar al gobierno. Deslegitimarlo no para liquidarlo ni tumbarlo, sino deslegitimarlo ante el país. Entonces, no concurro, pero está corriendo el mismo riesgo que corrió en el 2005. Y en el 2005 se quedó sin Dios y sin Santa María. Enrique Quintana, presidente de operaciones de Conatel, dice que los ciudadanos tienen que elegir entre dos modelos de país. Estamos escogiendo entre el camino de la violencia o el camino de la paz. En el camino de la violencia, pues, indudablemente viene el odio, la destrucción, el creerse
que es un heroísmo destruir los bienes públicos, las instalaciones, las carreteras, el agredir al que piensa distinto, el agredir por razones de color, de raza, de creencias religiosas. El camino de la paz es el camino del diálogo. El presidente sabiamente ha apuntado hacia el camino de la constituyente que permite la inclusión de todos los sectores. Los venezolanos que participaron en el conversatorio realizado en Conatel coinciden en señalar en que la constituyente es la mejor vía que existe actualmente para alcanzar un clima de paz, entendimiento y tranquilidad que permita la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta Venezuela en el ámbito político, social y económico. Desde la sede de Conatel en Las Mercedes, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Este miércoles 7 de junio continuarán las manifestaciones en todo el territorio nacional contra la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática llamó a marchar hasta las sedes del Consejo Nacional Electoral del país en rechazo a la medida. Oliver Rodríguez nos informa. En Caracas, la movilización saldrá desde varias zonas del oeste y este de la ciudad, indicó el diputado Juan Requesens. Desde el este de la ciudad, Parque Cristal, Santa Fe, la Plaza Brión y Bellomonte y la Plaza Altamira. Y desde el oeste de la ciudad, señores, nos concentramos en la Villa en Montalbán, Multiplaza El Paraíso, el kilómetro 12 del Junquito, Maternidad, Longaray, el Excelsior Gama de Santa Mónica, la Avenida Victoria, el Sambil de la Candelaria y la Gran Colombia en el cementerio. 10 de la mañana al Consejo Nacional Electoral. Caracas y en toda Venezuela los movilizamos a las sedes de los consejos nacionales electorales. La Mesa de la Unidad catalogó el plantón convocado para este lunes como exitoso. Sin embargo, rechazó las acciones de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Pero sépanlo, no pueden tapar el sol con un dedo. Lo que está ocurriendo en las calles de Caracas y lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela se está conociendo no solamente aquí, sino en todo el planeta. En todo el hemisferio son cada vez más claras las manifestaciones de apoyo y solidaridad, como hoy lo hizo la Cancillería de Colombia, porque saben que lo que está ocurriendo en nuestro país es una violación flagrante a los derechos humanos, a nuestra Constitución y a los derechos más básicos que tenemos los venezolanos. Los asambleístas también rechazaron la agresión por parte de los organismos de seguridad del Estado hacia los periodistas, que cobró a más de 10 colegas heridos y con daños a sus equipos reporteriles. La coalición opositora recordó que este martes en la Asamblea Nacional esperarán la comparecencia del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que responda por el uso desproporcionado de las fuerzas por parte de organismos de seguridad del Estado. También adelantaron que debatirán la actuación del Poder Electoral con referencia a la elección de una posible Asamblea Nacional Constituyente no convocada por el pueblo. En Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. 6:55 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Y en breve, más información. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Gabriela Bartolozzi necesita con carácter de urgencia albúmina humana. Para colaborar usted puede comunicarse al número de contacto 0412-022-1377. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7:00 de la mañana. El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, anunció este lunes su postulación a la Asamblea Nacional Constituyente. Torrealba reiteró que la Constituyente garantiza el diálogo y la paz por la vía electoral. Afirmó que la clase obrera venezolana frenará la violencia que, a su juicio, promueve la oposición para justificar una intervención extranjera en Venezuela. La gente sensata en Venezuela prefiere los votos y no las balas. La gente sensata en Venezuela prefiere la paz y no la guerra. La gente sensata en Venezuela se inclina por el amor y no por el odio. Y por eso es que
que cuando vayamos a la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente le daremos una aplastante derrota a los que odian, a los que promueven el terrorismo, a los que promueven el intervencionismo y la guerra. Le pedí permiso a mi jefe, al compatriota bolivariano trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y me dio permiso. Durante el acto de homologación de la contratación colectiva de los trabajadores del Metro de Caracas, Torrealba resaltó que hay más de 13.000 postulados por la clase obrera a la constituyente. En Nueva Esparta, 4 de cada 10 niños que ingresan al Hospital Central Luis Ortega de Porlamar presentan desnutrición. Nelmari Salazar nos informa. Jenny Boadas, integrante de la Asamblea Permanente de ese centro de salud, detalló que se trata en su mayoría de niños menores de 1 año con déficit en peso y talla. Las madres expresan que no tienen con qué alimentarlos. Niños que están llegando desnutridos y que no pueden ser, no hay posibilidades de poder atender porque no tienen los recursos aquí desde el punto de vista nutricional para poder recuperarlo. Los profesionales de la salud en la isla de Margarita protagonizaron una protesta, reiterando que la falta de insumos y medicamentos alcanzó niveles críticos. Exigen un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud. Pacientes crónicos, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes de neurología que no tienen los medicamentos que son necesarios para su vida. Y cuando los consiguen, los costos son tan elevados que igual los pacientes no pueden adquirirlos. Igualmente tenemos problemas para la realización de los estudios de estos pacientes para poder hacer un diagnóstico certero. Los galenos manifestaron que es la tercera protesta pública que realizan en 2 meses, sin que se perciban resultados. Lamentan la falta de atención de las autoridades regionales. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Revisamos lo más destacado en materia internacional. La Policía Federal de Brasil envió un interrogatorio al presidente Michel Temer como parte de una investigación por corrupción. El mandatario solo tiene 24 horas para responder a 84 preguntas del formulario. Este martes inicia un juicio en contra del jefe de Estado en el Tribunal Superior Electoral. Temer podría perder el cargo si el órgano judicial comprueba que hubo irregularidades en la pasada campaña presidencial de 2014. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto para formar el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El mandatario aseveró que la batalla será implacable contra ese tipo de delitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en Washington a su homólogo panameño Juan Carlos Varela. Entre los puntos de discusión, ambos líderes hablarán sobre la crisis en Venezuela. También en Estados Unidos, al menos 6 personas murieron tras un tiroteo registrado en una zona industrial de la ciudad de Orlando, en Florida. De acuerdo con las autoridades, el autor del hecho, quien se quitó la vida, sería un ex empleado de la empresa donde perpetró el ataque. En Reino Unido, la primera ministra Theresa May informó que la policía ya identificó a los 3 autores materiales del ataque terrorista perpetrado el pasado sábado en Londres. El autodenominado Estado Islámico asumió la responsabilidad del atentado. En Medio Oriente, 7 países decidieron poner fin a sus relaciones diplomáticas con Qatar, país al que acusan de apoyar a organizaciones terroristas como los Hermanos Musulmanes y promover los intereses de Irán. El gobierno de Estados Unidos ya se ofreció para mediar en el conflicto. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Marco Aurelio Quiñones, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Con él conversaremos al regreso. Si tienen preguntas o comentarios, háganlos llegar a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral Entrevista BB. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos al diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Marco Aurelio Quiñones. Buenos días. Buenos días.
Diputado, ¿qué resumen hace sobre ese plantón que convocó ayer la Mesa de la Unidad Democrática, que fue dispersado por fuerzas de seguridad en 6 de los 15 puntos? Sus colegas Requesens y Pizarro denunciaron haber sido agredidos, y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó 10 entre periodistas y reporteros gráficos que, según describieron, fueron robados y sus equipos destruidos. Sí, bueno, ayer vimos la peor cara de la represión en los últimos 66 días. Hoy estamos en el día 67 de la resistencia a nivel nacional. Ayer los organismos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Nacional, mostraron su peor cara frente a un pueblo que está protestando porque tiene hambre. Un pueblo que tiene hambre no solo de comida en un país donde más de 3 millones de venezolanos comen de la basura, sino además un pueblo que tiene hambre de libertad. Un pueblo que está pidiendo elecciones generales para resolver la crisis nacional, política y económica que tiene Venezuela. Y bueno, ayer ni siquiera discriminaron entre diputados y periodistas para avanzar con esta represión. El diputado Paparoni, hay un video, bueno, terrible, donde él se identifica como diputado. No hubo forma de que la maldad, la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado se detuvieran. Asimismo, nuestro hermano Juan Andrés Mejía también fue agredido. Y bueno, esto es lo que hemos visto en estos 67 días en Venezuela. Nosotros, Lirio, tenemos una lucha que venimos dando desde hace años. En mi caso particular, yo quiero hablar hoy no como diputado, sino como un joven de 29 años quien le ha tocado vivir 10 años frente a la lucha política desde que el movimiento estudiantil salió a las calles en el año 2007, y hemos estado luchando por darle un viraje a esto. Hoy, 10 años después, la situación en Venezuela es mucho peor. Los derechos más estrangulados. El hambre se posiciona como el primer problema de los venezolanos. El hampa arrebata más de 20.000 vidas todos los años. Y Venezuela cada vez tiene menos futuro. Nosotros nos hemos mantenido en la calle, Lirio, porque estamos decididos a abrirle las puertas a la libertad en Venezuela. Y por eso no vamos a claudicar en esta lucha. Van más de 60 muertos, como lo ha reconocido la fiscal general de la República. Nosotros recordamos con mucho pesar a Cecita Pereira, César Pereira, de 21 años, quien cayó muerto en Lechería. Juan Pablo Pernalete, muerto en Altamira. Las muertes que hoy lleva la represión en sus manos, no hay forma de redimirlas. Aquí no hay forma de volver atrás. Y por eso yo quiero aprovechar esta tribuna tan importante que es Venevisión para enviarle un mensaje al presidente de la República. Presidente, llegó el momento de que ensimismado usted reflexione. ¿Hasta dónde vale la pena llegar con tanta violencia? Ya aquí no hay posibilidad de que haya un ganador sonriente. Ya aquí no hay un triunfo definitivo. Si usted claudica, presidente, en su afán de imponer esa constituyente frente al país, nosotros podremos celebrar que hemos recuperado la libertad, pero nadie le va a devolver la vida a esos más de 60 muertos. Deténgase allí justamente en el tema constituyente. Esa ampliación de las bases que presentó el Comando Zamora 200 ayer, ¿cambia en algo la percepción que tiene la oposición? La rectora Tania D'Amelio dijo que ese proceso va a atraer gran participación, y el rector Luis Emilio Rondón sigue insistiendo en la inconstitucionalidad. ¿Usted qué cree? Bueno, que sin duda alguna la peor traición a la patria que se le ha planteado a Venezuela es ese proceso constituyente. Nosotros tenemos que decirlo con mucha responsabilidad frente al país. No puede ser que cada vez que un gobernante en Venezuela no le convenga hacer elecciones, agarre la Constitución Nacional, la desbarate para buscar hacer una a su medida. Eso es inconstitucional. Pero además de eso, nosotros no creemos que después que el poder originario que representa la constituyente esté convocado, el gobierno vaya a unas elecciones cuando tiene 90% de rechazo popular. Nosotros lo hemos dicho y se lo decimos al presidente: presidente, para nosotros no es una opción claudicar. Yo lo he visto porque he estado ahí. En los 67 días de resistencia nunca me he puesto ni máscara ni casco. No porque no los necesite, porque sin duda alguna las vidas que se ha llevado la represión es una lotería, puede ser cualquiera, pero me ha tocado ver a mi lado a jóvenes que ni siquiera tienen zapatos. La juventud en Venezuela, Lirio, no tiene futuro. A nosotros nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Hoy los jóvenes que están luchando, luchan porque en la casa los espera el papá y la mamá que no consigue medicamentos. Hoy los jóvenes que luchamos en las calles, vemos de esquina en esquina y de bolsa en bolsa cómo venezolanos hurgan en la basura para no morirse de hambre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Presidente, ¿es que acaso eso que usted le está planteando al país resuelve la hambruna nacional?
¿Es que acaso las más de 60 muertes, la represión que hemos vivido en las calles de Venezuela resuelven la crisis de medicamentos? ¿O es que llegó el momento de que reconozcamos la crisis humanitaria que hay en Venezuela y que se abra el canal humanitario para que el mundo entero ayude a un país que está en crisis? Nadie entiende, Lirio, cómo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo está viviendo la situación que hoy está viviendo Venezuela. No es posible que en Venezuela se sigan multiplicando los lazos morados en las puertas de las casas, las madres llorando. ¿Quién seca los pañuelos de las madres? Que cuando matan a un joven están matando a la familia, matan al papá, matan a la mamá, matan a la novia, porque esa gente queda sin vida. A mí me ha tocado, Lirio, y me resuena en el alma y me resuena en el corazón el llanto de mis compañeros de Partido de Voluntad Popular en Anzoátegui llorando a Cecito, un joven de 21 años a quien se llevó una metra en el uso desproporcionado de la fuerza y además totalmente ilegal. Por cierto, hoy en unos minutos estará nuestro compañero diputado Armando Armas presentando ante la Policía del Estado de Anzoátegui un documento para invitar a esta fuerza a que se deslinde, porque hay videos de funcionarios de Polianzoátegui. De hecho, hay uno presentado ante la Fiscalía que introduce una metra para utilizarla para reprimir jóvenes que están protestando pacíficamente en las calles de nuestro estado de Anzoátegui. Justamente como activista de Voluntad Popular, ¿por qué habría rechazado una propuesta de arresto domiciliario el líder de esa organización, Leopoldo López? Y si fue así, ¿cuál es el motivo? Bueno, lo primero, que Leopoldo López tiene un compromiso con la historia de este país. Aquí lo llevamos en el pecho, en el corazón, como lo lleva toda Venezuela. Leopoldo ha puesto de primero la libertad de Venezuela por encima de su libertad personal, aun y cuando le haya tocado sacrificar 3 años de su vida, encarcelado injustamente. Pero Leopoldo piensa primero en Venezuela. Leopoldo quiere ver Venezuela floreciente de progreso, que es lo que merece este país, y no con una constituyente que lleva consigo, y se lo decimos al país, con el corazón en la mano y con sinceridad, lleva consigo es la intención de aniquilar los poderes que hoy están denunciando el abuso de poder que está cometiendo el gobierno, el Parlamento Nacional, los diputados que nos escogió el pueblo y la fiscal nacional que hoy está levantando denuncias hasta el país. Presidente, llegó el momento de reflexionar. Venezuela aún puede volar alto, pero para volar alto, Lirio, primero tiene que ser libre, y es lo que nosotros estamos luchando. En el minuto final, ¿qué expectativas le genera esa reunión de este jueves de los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana con el Papa Francisco allá en Roma? Bueno, nosotros esperamos que el Papa Francisco escuche las dos versiones de la historia en Venezuela, sobre todo la versión de la mayoría, que es de la de millones de venezolanos que están en la calle, porque salió un video que con todo respeto vimos de su santidad, en el cual decía que la oposición venezolana estaba dividida, y nosotros le queremos decir aquí, como católicos que somos, su santidad, la oposición venezolana se divide entre los que mueren por falta de medicina o los que mueren en manos de Lampa. Hoy las vidas que no se lleva la represión se las llevan los malandros en las calles, en un país donde matan más de 25.000 personas todos los años en manos de Lampa. Nosotros estamos pidiendo claras cosas: elecciones generales, apertura del canal humanitario, liberación de presos políticos y que se reconozca la competencia de la Asamblea Nacional, y además que el gobierno se retracte de esa propuesta de constituyente, que es una continuación del golpe de Estado en Venezuela, tal y como lo dijo la fiscal general de la República. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias por la invitación. Así despedimos entrevista a Venevisión con Marco Aurelio Quiñones, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Quédense allí porque al regreso, información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso, actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con carácter de urgencia prednisona de 5 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-224-2771. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ariana Grande y el show benéfico que ofreció en Manchester.
La cantante consiguió reunir el valor para volver a la ciudad inglesa y ponerse delante del público pese al ataque en Londres el pasado sábado. Ariana se mostró afectada, dijo que no tenían por qué sentir miedo y que debían rendir el homenaje. Pidió juntar sus voces y cantar con fuerza. Con esta hermosa actividad se logró reunir más de 2 millones de euros. Ella no estuvo sola. Su dueto con Miley Cyrus fue uno de los grandes momentos del concierto One Love Manchester. Coldplay también estuvo presente cantando una canción de Oasis, que se ha convertido en un himno antiterrorista. Otro de los músicos que quiso estar presente fue Justin Bieber y se robó la admiración de todos con su discurso antes de interpretar un popurrí de sus canciones. Ariana subió al escenario a su novio Mac Miller para cantar The Way, demostrando que el amor es la fuerza más grande del universo. Robbie Williams tuvo la oportunidad de cantar Angel. Katy Perry, Pharrell y Black Eyed Peas, entre otros, también se unieron. Con One Last Time, Ariana se despidió del público totalmente emocionada, rodeada del resto de los artistas, haciendo cantar a todos en el estadio. Seguimos con los ganadores de los premios MTV Miau 2017. El pasado sábado se celebraron en México los premios dedicados al pop, con especial énfasis en el mundo de las redes sociales y medios digitales. Entre los ganadores de la noche estuvieron Zayn y Taylor Swift por I Don't Wanna Live Forever y Luis Fonsi con Daddy Yankee por Despacito. El reconocimiento como mejor artista de Colombia fue para Maluma, quien abrió la velada con una increíble presentación. Vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. 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 Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y tú menos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Y Venezuela dijo presente en la Semana de la Moda de Miami. El diseñador Ángel Sánchez tuvo la oportunidad de mostrar su colección Resort 2018. El encuentro de la industria de la moda presenta una fusión de las principales tendencias iberoamericanas de playa o vacaciones, con propuestas ecológicas, sociales y humanitarias. El venezolano, como siempre, se lució con una impecable colección en tonos sobrios, sin estampados, pero con muchos vuelos. Ángel Sánchez destacó por sus piezas y por contar con la presencia de la modelo Ariadna Gutiérrez. También Ágata Ruiz de la Prada llenó la pasarela con su colección Resort llena de colores y corazones. Es el turno de Shakira, quien confesó que el reggaetón se apoderó de ella. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves. La cantante, quien estrenó hace pocos días su nuevo álbum de estudio, El Dorado, dijo en una entrevista que el reggaetón es uno de los ritmos más contagiosos que hay. Shak reveló que es una víctima de ese movimiento y también una participante, porque aunque su música no es reggaetonera, desde su tema La Tortura, empezó a jugar con ese patrón rítmico. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. Y finalmente la película Mujer Maravilla se estrenó en nuestro país.
El film, protagonizado por Gal Gadot, ha tenido buenas críticas desde su estreno mundial y ya está disponible en nuestras salas de cine. Esta es la historia de una joven que antes de ser una superhéroe, era princesa de las Amazonas y fue entrenada para ser una guerrera invencible. Diana creció en una isla paradisíaca protegida hasta que un día un piloto estadounidense se estrella en las costas y le cuenta de un conflicto masivo que se está llevando a cabo en el mundo exterior. Ella decide dejar su hogar convencida de que puede detener la amenaza. Mientras Diana lucha junto a los hombres para acabar con la guerra, descubrirá sus poderes y su verdadero destino. Cerramos con talento nacional. Gustavo Elis se posiciona en los primeros lugares con su tema Novio. Si cuelgas yo llamo, te hago reír y nos reconciliamos. El cantante venezolano es número 1 en las listas musicales por segunda semana consecutiva. Novios ha sido un éxito desde su estreno y ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones en el canal de YouTube del artista. Pero Gustavo Elis no para. Ahora estrenó el videoclip de su promocional Después de las 3. Supiera que ella me llama después de las 3, porque yo la complazco como es. Ella me enseña lo que tú no ves, mientras la baño toda en moe. Me llama y me llama una y otra vez, porque yo la complazco. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Amigas y amigos, así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Pero queda todavía más del bloque informativo de la mañana porque vamos a la segunda media hora de Primer Contacto. Ya están listos Elizabeth Marqués y Juan Francisco del Corral para continuar con ustedes. Mientras tanto, les agradecemos por su compañía y les recordamos que Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta